Todo listo, Pedro, en tus manos. Ok, gracias, muy amable. Ya puedes iniciar, Pedro. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Pedro Ernesto Castillo Coca. Eh, Permítanme presentarme en forma completa. Actualmente me desempeño como experto consultor en lo que es la parte de riesgos operacionales y riesgos patrimoniales en el área de seguros, por si acaso. O sea, mi enfoque es totalmente asegurador. Tengo 50 años de experiencia en el mercado. Actualmente estoy técnicamente jubilado, pero me mantengo en actividad. Hago asesoría privada. Tengo 40 años como docente de seguros y 20 años en lo que es gestión de riesgos operacionales. Tengo la fortuna de haber estado en la primera compañía de seguros en el Perú que hizo un mapa de riesgos. Entonces, eso creo que me da cierta ventaja sobre algunas otras personas que no han tenido tanta suerte. En cuanto a mi experiencia, bueno, he sido past president en el Comité de Riesgos Operacionales de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros. He estado en cargo similar en lo que es el Comité de Eventos de Pérdida y he hecho docencia en varias instituciones en el país. Dicho esto, permítanme empezar entonces con nuestro tema, que no es otra cosa que la identificación de la efectividad de los controles y la transversalidad en los procesos. Hay que considerar que eh, Pedro, se está según entrecortando tu riesgo. enlace, tu audio se está entrecortando. Si fueras, por favor, de verlo. Pedro, ¿me escuchaste? Se interrumpe tu presentación. Pedro, ¿nos escuchas? Te voy a mandar un mensaje por WhatsApp, por favor. A ver si me escuchas. Sí, efectivamente, sí, te está teniendo un problema con el enlace de internet. Permíteme un segundo, por favor. No, al parecer ha sido este día, el día de las caídas de las conexiones. Estamos avisándole a Pedro para que se vuelva a conectar nuevamente y pueda regresar la conexión a la presentación.
Pedro, te he dado el pase como coanfitrión para que puedas volver a hacer la presentación de tu diapositiva. Ok, perfecto. Bueno, mil disculpas, no sé qué está pasando con la red. He cambiado de router, espero que en esta oportunidad no tengamos problemas. Ok, bueno, como les comentaba, si bien es cierto, mi enfoque es totalmente asegurador, creo que puedo aportar algo a toda nuestra experiencia y el propósito de este evento. Decíamos que básicamente tenemos 4 tipos de riesgos, ¿ok? Los estratégicos, financieros, asegurador, operacional para nuestro mercado. Hay que considerar que el operacional, de todas maneras, influye con los riesgos estratégicos, financieros y asegurador, ya que las características de personas, sistemas, procesos y eventos externos se presentan en cualquiera de los otros 3. Lo interesante está también en el hecho de que estos otros riesgos reportan incidencias hacia el riesgo operacional, creando un circuito virtuoso que nos permite ir perfeccionando cada vez más los resultados de la operación. Las incidencias operacionales tenemos que verlas en un conjunto de riesgos y que lo podemos mostrar o graficar en el universo de procesos que nos ocupa con los riesgos que estos procesos llevan. Y dentro de esos riesgos vamos a encontrar los riesgos de operación. Lógicamente, a estos riesgos de operación, una vez que le aplicamos los controles, vamos a tener los riesgos de operación residuales. A pesar de que aparentemente tenemos esta situación ya mejorada, tenemos que observar siempre nuestras incidencias operacionales. Otras personas le llaman condiciones subestándar, cuasi pérdidas. Estas incidencias son las que nos van a dar las alertas tempranas. Nos van a permitir establecer dónde hay condiciones subestándar, que pueden darse en los mismos controles o los podemos encontrar dentro de los riesgos de operación residuales, en cualquiera de los otros riesgos que están vinculados a los riesgos de operación, o estas condiciones que pueden abarcar todos estos elementos. Entonces, hay que estar muy atentos dónde se presentan estas incidencias, estos riesgos subestándar, porque para nuestro control de riesgos tenemos que graficarlo de otra manera, porque nos encontramos frente a la organización que está lógicamente soportada por los procesos y en ambas condiciones vamos a encontrar riesgos. Los riesgos propios de cada uno, lo inherente a cada actividad. Y es aquí donde entran los controles. Vamos a encontrar controles propios, tanto establecidos por la organización como por los procesos, y riesgos que involucran en sí mismos por su propia naturaleza, sus riesgos, que tienen controles inherentes. Pero
Cuando hablamos ya de controles específicos correspondientes a la parte operacional, reforzamos esos controles, completamos esos controles porque tenemos como propósito llegar a los riesgos residuales, los riesgos que podemos controlar, que podemos manejar. Es ahí Pedro, tu internet. Pedro. que Pedro, deben comprender. Pedro, ¿nos estás escuchando? ¿Puedes Por repetir? lo menos Pedro, se interrumpe tu conexión. Se está interrumpiendo tu conexión. ¿Nos escuchas? estas. Sí, efectivamente, Santiago. Eso es una incidencia en los negocios y fallos en las comunicaciones. Hay que registrarlo. Y esto, pues nuevamente, acá está Pedro. A ver, Pedro, ¿nos escuchas? Te voy a dar Sí, pase, por sí, sí, favor. sí. Te voy a dar pase como estás como ponente nuevamente. Perfecto. Ok, ok. Sí, bueno. Esto es justamente parte de también nuestros riesgos operacionales, eventos externos con los proveedores de los sistemas de apoyo. En este caso es la Internet la que está inestable. No es factible que de los dos routers que son proveedores diferentes esté sucediendo lo mismo. A ver, decíamos entonces que hay actividades de control que son las que nos van a permitir mantener los riesgos residuales a raya. ¿Cuáles son las actividades de control más comunes? Conocer o documentar procedimientos, qué son, quiénes, en qué sistemas, identificar los riesgos que se enfrentan. Aquí hay algo importante, casi siempre tendemos a buscar los riesgos de manera abierta. No tenemos, generalmente en las empresas que asesoro, la mayoría de ellas no tienen un catálogo de riesgos. Pretenden encontrar los riesgos en el día a día, cuando realmente podemos usar un catálogo de riesgos y hablar un idioma común. Esto nos lleva a una condición de identificar también controles existentes y faltantes. Hay que establecer la vinculación entre los riesgos y los controles, medir el grado de efectividad de los controles, cosa que mayormente no se está haciendo, al menos en mi experiencia y lo que voy encontrando, no lo he podido ver de una manera muy nítida, y la comprobación periódica de la validez de ese control. Los controles también evolucionan, cambian. Entonces, vamos a desarrollar lo que podría ser el sistema de gestión de riesgos operacionales. Es el que normalmente vengo aplicando y me va dando resultados. Por un lado, tenemos los procesos y subprocesos, básicamente los operativos y los de soporte. En algunos casos los estratégicos cuando amerite. Aquí tenemos un inventario de procesos y subprocesos desarrollado básicamente para esta exposición. Pero aquí quiero hacer
una indicación interesante. Y es que acá yo solamente fijo procesos y subprocesos. Pero a mayor granularidad vamos a tener mayor precisión. Y esa mayor precisión es la que nos va a ayudar a poder realizar una minería de datos de una manera más eficiente para tomar aquellas medidas más efectivas. Yo en este caso me permito recomendar llegar a tareas, ¿no? O sea, procesos, subprocesos, tareas o actividades. Entonces vamos a poder llegar a realmente el riesgo raíz, el riesgo base. Aquí, como pueden ver, menciono 6 procesos de negocio comunes en el mercado asegurador: desarrollo de productos, atención de clientes, actividades comerciales, reaseguro, emisión, siniestros. He procurado indicar los subprocesos más comunes. Y en el proceso de soporte, básicamente, solamente menciono recursos humanos, gestión administrativa y sistemas tecnológicos. ¿Ok? Adicionalmente, tenemos los tipos de riesgo. Y aquí es a donde iba mi comentario de hace un momento. Los tipos de riesgo, vamos a tener los riesgos específicos propios de cada área, cada unidad, cada tarea, y los riesgos transversales, que son los que viajan a lo largo de la entidad. ¿Ok? Entonces, al igual que el inventario de procesos, tenemos un inventario de riesgos, pero hay que considerar que cada título de riesgo debe contener los factores de riesgo que inciden en cada uno de ellos. Hay que definirlos, porque aquí si hablamos de un riesgo de competencia sector, tenemos una situación en la cual debemos identificar qué cosa es el riesgo de competencia sector. Por un lado, podríamos decir conocimiento del sector, conocimiento del producto, conocimiento de quién compite conmigo y por qué, y cuáles son las diferencias que podemos tener para la característica del producto. Bueno, eso estaría dentro de lo que es la competencia del sector. Comunicación y transacción de la información es una condición bastante importante. ¿Cuáles son las políticas de comunicación? ¿Cuáles son las políticas de transacción de información? Muchas veces existen políticas en donde no se le da al ejecutivo, a la persona que maneja una determinada área, información más allá de la indispensable, más allá de la necesaria. El hecho de tener como un enfoque o como una política de que el conocimiento debe radicar en la empresa y no en el trabajador, limita ese tipo de comunicación, lo cual repercute finalmente en cuestiones de calidad, tiempo, etc. La calidad de la transacción de información de ida y vuelta también es muy importante y muchas veces no se tiene. Nos preocupamos mucho del resultado final, pero necesitamos también tener conciencia de los costos hundidos que se nos van quedando en el camino.
y después al final no podemos identificar. ¿Ok? Contingencias fiscales. ¿De qué tipo? Esto va amarrado al riesgo también de comunicación y transacción de la información. De acuerdo a la información que tengamos de nuestro oficial de cumplimiento normativo, nuestro oficial de cumplimiento, es que podemos enfrentar contingencias de tipo fiscal. El diseño de procedimientos. Todos creemos que tenemos el procedimiento idóneo, adecuado, óptimo. Lamentablemente, no siempre es así, y es por eso que se convierte en un riesgo. La fiabilidad y suficiencia de la información va de la mano con la comunicación y transacción de la información. No solamente debemos comunicarlo, sino que debe ser fiable. Es un riesgo la fiabilidad. De repente yo me confío de lo que me dan y no lo reviso suficientemente. La información que recibo es suficiente para la tarea que tengo que desarrollar. Otro riesgo, otro de los riesgos que yo considero necesarios para este inventario, lógicamente es el fraude externo, el fraude interno. Esto es algo que viene con solvencia, es uno de los puntos obligatorios de solvencia. Gestión de contratos. Esto es algo que también va a incidir directamente en los productos que nosotros diseñemos y realicemos. Porque cada vez que nosotros aplicamos un contrato a nuestros clientes, cada vez que vendemos un servicio, estamos exponiendo también la imagen de la compañía, la satisfacción del cliente. Pero el contrato puede estar bien hecho. Pero si el procedimiento no se ejecuta impecablemente, si no se respeta el diseño original, vamos a tener problemas. Todo ello repercute en la imagen y la marca. Informática es un riesgo fundamental, hoy en día lo estamos sufriendo en este momento. En general, informática es un riesgo que a veces no lo identificamos adecuadamente. Me permito hacer un comentario de una experiencia en una de las empresas con las que he trabajado. Se empezaron a utilizar VDIs, estos terminales tontos. Y en la medida que se fue expandiendo la red, cuando llegaron a 600 o 700 de estos terminales, empezó a ralentizarse la emisión de documentos. Demoraba mucho la información. Tenían ancho de banda suficiente, pero sin embargo había un problema de arquitectura que hacía que se ralentice el tema. El área de sistemas nos decía que estaban bien, que todas sus operaciones estaban corriendo adecuadamente. Sin embargo, el usuario final decía que tenía problemas. Finalmente, se dieron cuenta de que hasta los 500 usuarios con esos terminales se sostenía la red. Encima de los 500 se empezaba a decaer el servicio. Y eso no lo notaban. Y esto fue reportado cuando se empezó a transformar en dinero, porque empezaron a operar en manera de supervivencia. Y cuando empiezan a operar en manera de supervivencia,
se hacen una serie de acciones que pasan una serie de protocolos. Se identifica al cliente y basta con que esté identificado el cliente para que se le dé pase a cualquier requerimiento. En la empresa de la que estoy comentando, después de $140,000 pagados indebidamente en atenciones, en método de supervivencia, por problemas con informática, es que decidieron revisar el contrato, las calidades, hicieron ya un análisis más profundo que no lo tenían previsto. Recién se logró determinar la falla. Es por eso que cuando un cliente interno se queja de una ralentización, no basta con que sistemas diga, la cosa está funcionando bien, ¿ok? Esas son las incidencias que después pueden traernos consecuencias. La infraestructura, la legislación es algo importante. La legislación, hoy en día en Perú tenemos una legislación muy frondosa que permite al usuario tener una serie de ventajas frente a la compañía de seguros. Es más, yo me permito comentarlo, yo hago asesoría de reclamos ante la Defensoría del Asegurado. La gran mayoría de casos que se han ganado frente a la negativa de las compañías de seguros ha estado fuera de póliza. Regulación. Regulación que si uno va y le pregunta al usuario interno, al usuario interno de la compañía de seguros, al ejecutivo, ¿conoces en profundidad la ley del contrato de seguro? ¿Conoces en profundidad lo que es la normativa de reclamo de siniestros, etcétera? La verdad que los muchachos lo desconocen. Y eso va de la mano con la parte del personal. No está adecuadamente capacitado, no está adecuadamente entrenado, no en la operación específica, sino en el entorno. Entonces, este punto de personal también está involucrado en forma directa, en forma transversal. Y ahí se ve agravado el tema con los profesionales externos, porque muchas veces con pedir una cláusula de nivel de servicio, cuando se contratan profesionales externos, se considera que se está cubriendo la necesidad. Hecho que va de la mano con el reaseguro. Muchas veces, cuando hablamos del riesgo de reaseguros, tenemos la eventualidad de un cumplimiento indebido, inadecuado, excesivo del reaseguro, sea a favor o sea en contra. A veces se estructuran mal los planes de reaseguro. Bueno, hay un sinfín de contratos de reaseguro que involucran riesgos. Las reclamaciones de terceros van de la mano con todo lo anterior, con lo personal, con los reaseguros, con el profesional externo, con la legislación. Dense cuenta cómo la trama se va tejiendo, se va urdiendo. Y todo ello tiene que estar debidamente soportado por las redes y las comunicaciones, que ya no solamente es informática, ¿ok? Va mucho más allá. Y esto tiene que estar debidamente protegido, ¿ok? Entonces, todos estos elementos se ven involucrados en lo que es el costo, las tarifas.
Por eso es que los inventarios de riesgos deben estar vinculados a los procesos, y los procesos, junto con los riesgos, deben estar en función a la parte estratégica de la empresa. Una vez que tenemos los procesos y los tipos de riesgo, podemos nosotros hablar de realizar cuestionarios. Cuestionarios para conocer las necesidades y la exposición real en cada uno de los puntos álgidos de la empresa. Por eso, estos cuestionarios deben comprender aquellos factores que considera la empresa importantes para evaluar. Esto nos permite identificar riesgos por proceso, ya no de manera abierta, sino de manera parametrizada. Cuando yo tengo los riesgos identificados por procesos, ya puedo establecer vinculaciones entre los procesos. Porque hay riesgos vinculados en procesos vinculados, lo cual nos va a permitir posteriormente ser más realistas en la posición de la empresa. Porque vamos a tener una valoración de riesgos bajo criterios establecidos. Yo valoro los riesgos con criterios establecidos tanto para severidad como para frecuencia. Cuando yo establezco estos criterios de severidad y estos criterios de frecuencia, voy a poder determinar también qué controles necesito en una forma más específica. El inventario de controles, que es lo que nos va a permitir esa vinculación, vamos a tener controles ya preestablecidos. Estamos hablando de controles de alerta. Y esto es algo importante. Muchas veces el exceso de controles paraliza el desarrollo de la actividad empresarial. La idea es alertar y no paralizar. ¿Ok? Otros tipos de control son los de aprobación. ¿Cuáles son mis protocolos de aprobación? ¿Cómo voy a aprobar? Autorización, calidad, comunicación, conformidad de procedimiento, porque a veces no estamos acordes con la forma en que se realiza o hay una incongruencia en algún procedimiento. Las firmas digitales, firmas mecanizadas, firmas automáticas, hay muchas empresas que fijan montos pequeños para firmas automáticas. Entonces, hay que tener ese bien claro cómo vamos a controlar esto. Nuestros niveles de revisión, las reglas de operación, el resultado de gestión no final, sino los resultados de pasos de gestión, junto con la segmentación de funciones. Y lógicamente, ¿qué control tenemos sobre la seguridad? Desde cosas tan simples como que el individuo tiene en su puesto de trabajo, en un POSIT, la contraseña de acceso a su equipo. Suena tal vez un poco tonto, tal vez, pero son inventarios de controles que debemos tener mapeados, porque
ello nos va a permitir tener una mejor posición. ¿Cuál es la forma más simple, más sencilla, básica, rudimentaria, elemental para valorar un control? 5 puntos, que son la base que yo normalmente uso. Control automático, permanente, documentado, probado, efectivo. 5 aspectos de valoración que me va a dar mi escala de nivel de riesgo, del 1 al 5. Ojo, todo control no demostrable se toma como no existente. No, sí, yo tengo un control inherente, es un control propio, natural. Dime cuál es. ¿Está documentado? ¿Está aprobado? ¿Es efectivo? ¿Qué tipo de control es? ¿Automático, manual? Si se dan cuenta, no estoy dándole un valor al control manual, porque el control manual tiene que estar probado, documentado y ser efectivo. El automático, adicionalmente, lo pone la máquina, el sistema. ¿Ok? Una vez que ya tenemos estas valoraciones de riesgo y tenemos los controles que nos van a regular por un lado la severidad, por el otro lado la frecuencia, vamos a obtener nuestro mapa de riesgos por un lado y nuestro mapa de controles por el otro. Ahora, nuestra efectividad de los controles. ¿Cómo sabemos hasta dónde o qué tan efectivo es el control? Ya hemos dicho que tenemos el mapa de riesgos y tenemos el mapa de controles. Esto nos va a determinar nuestro nivel de riesgos. Del nivel de riesgos vamos a poder extraer nuestros planes de acción. Pero esos planes de acción requieren un seguimiento. ¿Cómo hacemos un seguimiento a los controles para saber si son efectivos o no? Porque una cosa es probarlo bajo condiciones controladas y otra cosa es validarlo a nivel empresa, en toda la operación. Aquí es donde entra en juego la base de eventos de pérdida. Y la fuente de la base de eventos de pérdida de los riesgos ya realizados están teniendo como fuente la contabilidad. Por un lado, son los registros contables que ya nos dicen aquí hay una pérdida, o el área legal por todas las provisiones que tiene respecto a demandas. Entonces, aquí ya tenemos un hecho concreto, tenemos algo totalmente tangible. Porque aquí vamos a validar o ajustar la severidad, cómo nos está golpeando. Si los controles son o no son los adecuados. Hay que considerar de otro lado la base de incidencias operacionales, condiciones subestándar. ¿De dónde obtenemos información? ¿De dónde se nutre la base de incidencias operacionales? Los reportes de auditoría. Importantísimo. Las bases de quejas y reclamaciones. Los informes que nos puedan hacer las unidades. Se diseñan informes que las unidades operativas tienen que reportar bajo cada elemento que están utilizando
en su día a día, en su gestión. La base de incidencias operacionales nos va a validar o a ajustar la frecuencia. Impacto, severidad, base de eventos de pérdida. Ocurrencias, frecuencias de eventuales pérdidas en incidencias operacionales. ¿Ok? Esto nos permite hacer una reevaluación de riesgos. Y la reevaluación de riesgos, debidamente canalizada, nos va a llevar a revisar el mapa de riesgos. Por un lado, de repente el riesgo estuvo mal valorado por el usuario, o al mapa de controles. De repente el control ha estado sobrevalorado. Porque si no, no se estaría dando o incidencias o eventos de pérdida. Y esto nos permite hacer ajustes en la toma de decisiones y poner en claro cómo se va a actuar desde la alta dirección. ¿Cómo visualizamos un mapa de riesgos y procesos y un mapa de riesgos y controles? La visualización la podemos tener en una condición similar. Lo he puesto solamente como semáforo, en donde ustedes pueden ver la transversalidad. Tenemos un inventario de tipo de riesgos y tenemos los procesos, tanto de negocio como de soporte. Ustedes pueden ver en la primera línea que competencia sector abarca a un grupo de procesos. En el caso de reaseguro y de siniestros, no aparecen. No está considerado dentro de este esquema. Habría que analizar el por qué. Tenemos riesgo de competencia sector en amarillo, tanto en soporte como en negocio. Y tenemos en alerta, en rojo, un proceso de negocio, un proceso de soporte. ¿Qué es lo que debemos revisar? ¿El proceso o el riesgo? Esto lo vamos a después contrastar contra nuestro mapa de controles. ¿Ok? Sucesivamente vamos a encontrar cada uno de estos riesgos en su alcance transversal de la empresa. ¿Ok? Hay algunos que tienen un color ámbar más pronunciado, que son aquellos que se están acercando al apetito de riesgo. ¿Ok? Mientras están bajo el apetito de riesgo, no hay problema. Cuando ya están cercanos al apetito de riesgo o superando el apetito de riesgo y llegando a la tolerancia, es que podemos tener estos tonos más fuertes que nos van dando alertas. La vista que corresponde a riesgos y controles pasa por lo mismo. Tenemos los tipos de riesgo y tenemos el tipo de control. En competencia sector tenemos controles de alerta, de aprobación, de autorización. No tenemos uno de calidad porque calidad va hacia el producto. Sin embargo, observamos que comunicación está en rojo. Hay problemas en los controles de comunicación. Esto nos podría estar explicando lo que ocurre en emisión, posiblemente, o lo que ocurre en gestión administrativa en cuanto a competencia sector.
Tenemos también en competencia del sector problemas con las firmas. Y así sucesivamente. Lógicamente hay una valoración, una ponderación sobre el total de empresa. Y esto es lo que nos deja a nosotros una vista clara de lo que son procesos y de lo que son controles. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos resumir o hacer más sensible en cuanto a valoraciones? Si hablamos nosotros, por ejemplo, del riesgo de reaseguro específicamente, vamos a tener un proceso, un subproceso. ¿Se acuerdan que hablábamos de cuestionarios? Bueno, este es un factor de riesgo a valorar para el riesgo de reaseguro en diseño de productos. En el diseño de los productos no se tienen en cuenta los contratos y programas de reaseguro. Entonces hay una frecuencia y hay una severidad, un valor de riesgo y un control. Aquí tenemos las características del control, nos da un puntaje de control y tenemos los valores residuales, ¿no? A dónde se mueve la frecuencia, a dónde se mueve la severidad. Seguimos a otro elemento, a otro proceso, otro subproceso. Hablamos del riesgo de reaseguro en el proceso de emisión, subproceso de selección de riesgos, donde tenemos una de tantas preguntas que se pueden hacer. No se tienen en cuenta los criterios de cesión de reaseguro o aseguro existentes en la diversificación del riesgo. Frecuencia, severidad y nivel de control. Valor del riesgo y el valor residual. En siniestros, dos aspectos, tramitación y liquidación y recupero. Entonces, aquí podemos ver de una manera más nítida todo lo que he venido comentando anteriormente, en cómo un riesgo es observado en diferentes procesos. Es el mismo riesgo, porque lo que vamos a valorar finalmente es el riesgo. Podemos obtener otras vistas del proceso, pero ya sabemos qué procesos están involucrados en estos riesgos y cómo se moviliza, cómo se desplaza de una posición a otra esta valoración de riesgo. Esta valoración de riesgo la podemos ver en nuestros clásicos mapas de calor, donde se ha movido ligeramente, sigue siendo un riesgo moderado, pero se ha desplazado reduciendo el riesgo. Como pueden ver, nosotros tenemos la obligación de optimizar recursos. ¿Cuál es la mejor manera de optimizar recursos? Encontrar acciones comunes para un riesgo a través de todos los procesos en los cuales se encuentre. Una sola acción mitiga el mismo riesgo en varias áreas diferentes. Eso es lo que se ha logrado en varias empresas y realmente se puede apreciar después de 4 años, si les digo, no es tan rápido, esta evolución de resultados. Se bajan costos en cuanto a lo que es acciones, planes de acción, se optimiza el tiempo y el esfuerzo
y se permite hacer una retroalimentación positiva mucho más alta, facilitando, como lo he dicho ya anteriormente, la minería de datos para toma de decisión. Y hacemos una mejor explotación de nuestro esfuerzo. ¿Ok? Eso es lo que quería compartirles el día de hoy. No sé si tengan preguntas, dudas, comentarios que deseen hacer. Yuri, no te estoy copiando bien. Puesto el micrófono apagado. No, te decía que efectivamente lo que estábamos comentando era el hecho de que muchas veces uno de los grandes problemas en el proceso de identificación de riesgos es que no se sabe identificar correctamente un control. ¿Correcto? ¿Sabes? Muchas veces uno cuando pregunta ¿cuál es el control? Me dicen, es que aplico la política. La política no es un control. Entonces, ¿cómo es una forma adecuada, correcta, estándar de declarar una actividad de control o un control? Porque muchas veces pasa, y resulta también a ti te ha sucedido, que cuando uno pregunta, usuario, ¿cuál es el control que usted ejecuta? Y me dice, ejecuto la política. Entonces, ¿hay alguna forma estándar o hay una forma, digamos, homogénea de declarar qué es el control para que el usuario entienda? Porque muchas veces sucede que no necesariamente se identifican controles. Uno, dos, nosotros no necesariamente, como riesgo operacional, no necesariamente tenemos un inventario de controles. O sea, vamos a hacer un análisis de riesgo operacional y lo primero que nos encontramos es que el usuario, uno, no conoce cuáles son los controles que ejecuta, sabe actividades, no hay un inventario de controles. Y cuando empezamos a identificar controles, no necesariamente están casados con los riesgos asociados. Y si el proceso tiene 10 controles, solamente logramos identificar 2 o 3 controles que se vinculan a los riesgos identificados. Por lo tanto, hay 5, 6, 7 controles que están en ese proceso que no necesariamente están identificados por el usuario. Uno y tres, perdón, segundo y tercer punto. ¿Qué pasa con los controles tecnológicos? ¿Qué pasa con los controles tecnológicos que están en las aplicaciones? ¿Tenemos que inventariarlas? ¿Tenemos que considerarlas como parte de nuestro alcance del inventario de riesgo operacional? Porque te digo, en muchas empresas, y seguramente te ha sucedido, el inventario de los controles solamente va a nivel de los procesos manuales. No va al nivel de los procesos, al nivel de las aplicaciones, en la cual obviamente podemos tener ciertos controles que mitigan algunos riesgos operativos vinculados al proceso ejecutado. ¿Cuál es tu percepción con respecto a esto? Justamente por eso es que preparé esta lámina del inventario de controles. Cuando a mí me piden ayuda, cuando tratamos de establecer este tipo de sistemas, el inventario de controles no es un inventario tan específico. Por ejemplo, comentaba yo, control de alerta. El usuario que está ejecutando un proceso, ¿quién te alerta o cómo sabes tú si tu proceso puede fallar o no? Tanto en lo que es la parte digital como en la parte manual. Control de alerta. ¿Existe algún tipo de control de alerta? Consistencia de data, de transferencia de data. ¿Tus tramas están correctas? ¿Tu trama alimenta correctamente el proceso que tú tienes que hacer? ¿Tienes una alerta para eso? ¿Tienes una desviación, una derivación de hasta un porcentaje determinado? ¿Tienes una alerta para eso? Entonces, esa es la forma, no de manejar el inventario de controles en estricto senso, sino dentro del concepto. Tú tienes un control de aprobación. Sí, hay controles de aprobación por nivel de operación, por nivel de fallos. ¿Quién te da el go si es que se lanza una alerta
No se ha detenido tu proceso sigue funcionando, pero ya tienes la alerta. Esa alerta tienes que dársela a alguien responsable superior a ti para que o aprueba u observa. Igual ocurre con las autorizaciones. Tienes un control que te traba el sistema porque estás encima de un nivel de autorización de lo que te toca a ti en la cancha. ¿Quién autoriza? Se traba efectivamente en esos $50,000 que tienes como límite, por ejemplo, para autorizar una operación. Se bloquea hasta que te levanten el control técnico. ¿Lo tienes o no lo tienes? Y así sucesivamente. Entonces, este inventario de controles, como digo, es básicamente para darnos la pauta de qué es lo que deberíamos tener. ¿Lo tenemos o no lo tenemos en un primer momento? Y de ahí seguir desarrollando, como yo digo, dependiendo de la granularidad que tengas dentro de la descripción del proceso a trabajar. ¿Ok? Ok, perfecto. En ese caso, entonces, si yo llego a un nivel de subproceso y o actividad, debería inventar entonces los controles de las aplicaciones. Si yo llego a ese nivel, porque muchas veces pasa, y muchas veces en consultorías nos ha sucedido, cuando estamos con las áreas usuarias, nos dicen, no, es que nosotros solamente llegamos a un nivel de subproceso. Yo le digo, ok, ¿y todas las actividades que hay detrás? No, a ese nivel no llegamos. Entonces yo digo, entonces, ¿cómo identificas todos los controles de un subproceso si no llegas al nivel de la actividad? Porque obviamente Entonces, no, con esa visión de subproceso, obvio, una serie de actividades que no necesariamente, porque allí están las actividades de control que no necesariamente se logran identificar. ¿Cómo lo percibes? justamente eso es lo que a nosotros nos permite pedir un poco más de autonomía para exigirle más a las áreas usuarias. Si no está mapeado eficientemente dentro de nuestros flujos, nosotros tenemos que observarlo y tenemos que reportarlo. ¿Por qué? Acuérdate que cuando hemos hablado de alimentación de estos controles y tú no tienes esa granularidad porque te quedas en su proceso, ¿a dónde acudes? Acudes a tu fuente de información, como viene a ser la base de reclamos. Ok, tú no llegas a la tarea, de acuerdo, pero el 15%, el 18% de las quejas apuntan a esa tarea, algo más chico que el subproceso. Y te quedas perdido en la nebulosa, pero ya tienes el indicador. Es por eso que es importantísimo el hecho de poder llegar, perdón, donde estamos, a esta parte de la presentación, aquí. Cuando nosotros tenemos controles vinculados a la frecuencia. En frecuencia, nosotros vamos a encontrarnos que la alimentación va a estar en las bases de incidencias operacionales. Si tú tienes quejas y reclamaciones que se quedan en incidencias, nos van a decir, ok, lo que tienes en este momento de control no es suficiente. Tienes que ser más granular, porque las quejas y reclamaciones apuntan ahí. Hay que también saber utilizar esas herramientas que las tenemos y no estamos explotando. ¿Ok?
Entonces, un poco para cerrar la idea, a efectos de poder cerrar, porque muchas veces suele suceder que no hay un adecuado entendimiento a nivel del subproceso hacia abajo, a nivel de actividades, a nivel de tareas. Sería Ujú. conveniente de repente hacer una milla más y bajar hasta ese nivel de actividad para identificar adecuadamente esas actividades de control que no necesariamente están mapeadas, porque también en la realidad es que muchas áreas de procesos no mapean adecuadamente procesos, no necesariamente están diseñando adecuadamente un proceso para la adecuada identificación del control o de la actividad de control, que es lo que nosotros deberíamos estar visualizando. Y esa es una debilidad desde el punto de vista de mi área de procesos, que a veces pues solamente redacta procedimientos, pero no hace ese ejercicio. Entonces, ayer nos preguntaban, ¿riesgos tiene que llegar hasta ese nivel de actividad o eso puede formar parte de el dominio de la primera línea de defensa para que el usuario conozca su control y el usuario pues nos informe de sus actividades de control? Entonces, hay una línea, bueno, una banda gris, no es una línea, sino es una banda totalmente gris en la cual Exacto. hay un vacío de definición y más aún, o sea, si eso es de cara al usuario, la primera línea, pero si vamos de cara a la tercera línea, el gran problema también se presenta. ¿Quién debe identificar, pero quién debe verificar, validar la efectividad del control? ¿Nosotros? ¿Riesgos? ¿Auditoría? Auditoría, Eh, perdón, control interno, o sea, ahí también hay un mar, ahí sí es un mar, porque muchas empresas me dicen, no, es que yo soy riesgo personal, yo solamente identifico y evalúo. Digo, ok, ¿y quién hace y quién evalúa la efectividad del control? Nadie. Y auditoría no verifica, no, tampoco hace eso. ¿Por qué? Porque dice que eso es de la primera línea y le vas a la primera línea y usted hace, no, tampoco. Entonces tengo controles, tengo riesgos, tengo controles que no están verificados y no tengo certeza si es que el control realmente funciona, si es que realmente mitiga. Entonces hay un, nuestro engranaje de controles no está bien diseñado y está generando una serie de incidencias, eventos de riesgo, materializaciones, pérdidas operativas porque el control no se ejecutó. Yo recuerdo que en algún momento tú comentabas, y refréscame la memoria cuando estabas en el MAFRE trabajando y me contabas que tú identificabas de forma granular el riesgo operativo a nivel de puesto de trabajo y tenías ese inventario a nivel de puesto de trabajo, te permitía obviamente llegar a hacer esa identificación. Cuéntame eso por un poco para poder estar cerrando la idea, porque sí sí, me parece muy interesante compartir esa experiencia como para que los participantes también vean cómo si quisiéramos llegar a ese nivel de granularidad, podríamos inclusive identificar riesgos por puestos de trabajo, ¿no? Que en algún momento tú me comentaste que le llamabas un análisis de riesgo real, creo que en alguna ponencia eh, hiciste y comentaste ese concepto que me llamó mucho la atención porque normalmente desde riesgo operacional no identificamos riesgos por puestos de trabajo. Y eso a mí me sonó, cuando tú comentaste eso en alguna ponencia, creo que fue en la ponencia de México, Panamá, pues me pareció una sí. idea muy potente porque nosotros no llegamos a identificar riesgos por puestos de trabajo. Cuénteme un poco sobre esa idea. Bueno, sí, efectivamente, no lo mencioné en un principio, yo he tenido 20 años en MAFRE, prácticamente dedicado a lo que es mapa de riesgos y control de riesgo operacional, o sea, era jefe corporativo de riesgo operacional y realmente fue algo muy, muy grato porque me dieron bandera libre para poder armar ese tipo de requerimiento. ¿Qué ocurría cuando empezábamos nosotros? Recién, estoy hablando del año 2002, hicimos el primer borrador, 2005 salió el primer mapa de riesgos y vimos que, en primer lugar, los riesgos estaban muy abiertos, eran muy generales. Vimos también de que se confundía, ¿no?, una descripción con un riesgo real. Y poco a poco fuimos generando una serie de cuestionarios
y el cuestionario llegaba no al dueño del proceso, sino a los usuarios por debajo del dueño del proceso. Cuando pudimos establecer nosotros la necesidad real de control en cada una de las unidades, las cosas descendieron muchísimo en cuanto a niveles de riesgo. Y eso se vio por cuanto veíamos los resultados. Nuestros gastos de gestión interna empezaron a mejorar de una manera bastante significativa. Y lo que nos dijo a nosotros que estábamos por el camino correcto. En el caso propio, logré establecer una red de personas responsables del riesgo en cada una de las unidades. Teníamos 64 unidades y 64 representantes de riesgo operacional. Y ellos eran los que recogían las incidencias y cada mes nos reportaban las incidencias. Y los acostumbramos a ir siempre a la causa raíz. A veces se decía, oye, las impresoras no funcionan. Si un área te reporta que las impresoras no funcionan, hablas a logística, mantenimiento, infraestructura, que se encarguen del problema. Pero cuando tú recibes esos reportes de cada área y, caramba, observas que el 40% de las impresoras en un determinado día, en un determinado momento, se pararon. ¿Es un problema de un área? ¿Es un problema de una mala estructura, de una mala configuración? Sistemas me dicen que todos sus programas, que todos los protocolos están correctos. Sin embargo, se pudo identificar que había un problema con un servidor, uno de los servidores de impresoras. Y eso había significado en horas hombre de no imprimir en un solo mes más de 15,000. Entonces, no esperemos un resultado estrictamente económico. Llevémoslo a otros parámetros de comparación. Y eso es lo que nos permite ir a la tarea. ¿Ok? Y eso es lo que nos lo justifica. Cuando se expuso eso a la alta dirección, se autorizó y se oficializó ser más granulares en eso. Lógicamente es muy necesario tener el apoyo y el respaldo de la alta dirección para poder desarrollar actividades mucho más amplias y mucho más enriquecedoras para la empresa. Lamentablemente, a riesgo siempre nos ven como gasto. Tenemos que demostrar que podemos hacer mucho más por la empresa. ¿Ok? Y solamente ya para terminar, que está justo conectándose ya también Manuel, al parecer el problema se ha presentado porque hay usuarios que no se habían conectado el primer día del evento y eso les ha generado que cuando ya se quieren conectar al segundo día o al tercer día no les está permitiendo. Entonces vamos a hablar, ya está el equipo técnico, estamos esperando solamente que termine la sesión de hoy para que levanten esa restricción por todas aquellas personas que no ingresaron el primer día del evento. Y obviamente Jimena le pasó eso, ella no se conectó el primer día, no se pudo registrar, por lo tanto no aparece como registrada, por eso no accede. Aquellas personas que han entrado al segundo día no les ha permitido ingresar por esta tercera sesión porque obviamente hay un parámetro de seguridad
para que solamente las personas que ingresan al primer día pueden darle continuidad. Entonces vamos a ver. Ingresé desde el primer día y tuve el problema. De repente siente en tu caso te registraste. Pero, y solamente la última pregunta, un poco para dar chance, para que me des chance para que le resuelva el problema a Manuel. ¿Quién tiene que evaluar la efectividad del control? ¿La segunda línea? ¿Riesgos? ¿Auditoría? ¿O el área usuario? Porque, por ejemplo, en muchas organizaciones, la estructura con la cual está definida va a depender de los lineamientos de la gestión que tenga la organización. No he tenido la oportunidad de ver muchos marcos normativos, regulatorios, pero hay un vacío total en este concepto de quién debe evaluar la efectividad del control. Si es el auditor, o es la primera línea, o es riesgos, porque luego argumentan que auditoría no puede hacerlo porque entra en conflicto de interés luego para cuando él quiera hacer una auditoría. ¿Cuál es tu percepción sobre este tema? Acá, por ejemplo, Marco Sánchez de México comenta que efectivamente en México, un área de control interno, que efectivamente es la que se encarga de evaluar los controles, ¿no? Pero en muchos países no hay áreas de control interno. Entonces, el control interno normalmente es la segunda línea de defensa. Pero como en muchas organizaciones no hay el área de control interno, hay un divorcio entre, pues, si riesgos lo hace o auditoría lo hace, porque ninguno de los dos, pues, es el abocado al tema del control. Cuéntame tu percepción un poco y me das chance para resolver el problema de Manuel que se está conectando también. Bueno, mira, en realidad es el área de riesgos quien debe hacerlo. ¿Por qué motivo? Porque tenemos el mapa de riesgos y tenemos el mapa de controles. Y lo que tenemos nosotros que hacer es el seguimiento y el cumplimiento de los planes de acción resultantes del mapa de riesgos, la aplicación, el seguimiento. Ese seguimiento que nos dice si está empeorando o mejorando el riesgo o estamos perdiendo esa capacidad de mitigación, son los controles. Lo que va a hacer auditoría es ver si las entidades, las diferentes áreas de la entidad están cumpliendo los planes de acción. Si cumplen o incumplen. Pero el seguimiento le toca a riesgos para poder hacer la reevaluación y los ajustes en los mapas de riesgos y en los mapas de controles. Porque si no te van a decir, hiciste un mal trabajo, unidad de riesgos. Tu mapa no ha reflejado la realidad durante el año o durante el periodo que se haya establecido de vigencia para el mapa de riesgos. Conozco empresas que hacen mapa de riesgos cada 5 años. ¿Y qué pasa mientras tanto? Ojo con esos enfoques y esos aspectos, ¿no? Por eso, controles, no debería ser riesgos. Bueno, ahí sí, en algunas empresas, por ejemplo, he tenido la oportunidad de conocer y seguramente, acá justo pregunta de David, exactamente, David Montes, seguimiento, ¿a qué se refiere? ¿Testear controles? A ver, un seguimiento no es solamente hacer controles. Los controles van a estar definidos en lo siguiente. Yo tengo un riesgo en que me dicen que los siniestros, por ejemplo, el pago de siniestros, se hace de una determinada forma, ¿ok? Y tengo planes de acción para mejorar. Sin embargo, yo empiezo a recibir de mi área de quejas y reclamaciones reportes en los cuales el pago de siniestros está siendo muy reclamado y los reclamos se han incrementado arriba del 10-12%. Yo estoy monitoreando mi riesgo, ese es mi seguimiento. Pero si yo tengo desde mi base de quejas y reclamaciones
algo que me está apuntando a una pérdida de mitigación, a una pérdida de efectividad. Yo digo, un momentito, ¿qué está pasando aquí? Ya la base de quejas y reclamaciones me está indicando una anomalía. Por eso el seguimiento del comportamiento del riesgo se va a ver reforzado por esta base de incidencias operacionales. ¿De dónde vienen las incidencias? De repente auditoría está viendo de que no se están cumpliendo los planes de acción. Y auditoría, sí, ha hecho su auditoría en una determinada área y dice, los planes de acción están por debajo del 45% a la fecha. Entonces, ahí el seguimiento nos dice, hay un incumplimiento reportado por auditoría, hay un empeoramiento en lo que es el riesgo, es porque no se está cumpliendo con los planes de acción. ¿Ok? A eso va el seguimiento. No solamente a la aplicación de controles. Estamos usando otros elementos para hacer ese seguimiento. Bueno, sí, tiene efectivamente. Justo acá un par de consultas y ya, bueno, ya estamos casi, Pedro, disculpa este tema que No, es no un hay tema problema. tan rico que te juro que cada vez cuando hablamos sobre tema de gestión de riesgos y controles hay muchas inquietudes y justo hay algunas inquietudes acá que se vienen. Laura Peña nos comenta, aún si existe una figura de control interno, el riesgos tendría que testear controles de forma independiente a la primera línea, control interno como segunda línea. Pues si existiese yo visualizo que si existiese una segunda línea como control interno, independiente de riesgos e independiente de auditoría, esa labor ya pasaría a control interno. ¿Correcto, mi estimado Pedro? Sí, estoy de acuerdo contigo. Claro, porque ya yo me desligaría de esa función de control y lo haría el área de control interno. Y acá, Exacto. de ahí ve, dice, en el caso de Costa Rica, con la ley de control interno del sector público se da dicha función a control interno y no a riesgos. Claro, efectivamente, de ahí ve, en Costa Rica y en algunos países existe ese rol de control interno y ese rol lo asume el área de control interno. Pero hay muchas instituciones donde no hay. Por ejemplo, les cuento la experiencia en Bladex, Panamá. Ante ese vacío, ante la no existencia de un área de control interno, el área de riesgo operacional tuvo que dividirse. No, y fue interesante ese proceso porque al área de riesgo, el VP de riesgo operacional dijo, bueno, pues como auditoría no me hace verificación de controles, entonces, ¿qué hizo? Se dividió el área de riesgo se dividió y una parte se convirtió en control interno de riesgo operacional y la otra parte se hizo solamente en la gestión de riesgo operacional. Entonces, ¿qué se hacía? Parte del equipo de riesgo operacional analizaba, probaba, verificaba los controles de riesgo personal, ¿no? Entonces, si eran un equipo de 5 personas, 2, 3, ¿no? 2 hacen controles, 3 hacen riesgos. Entonces, se dividió la figura para que no exista el conflicto, porque efectivamente, ¿no? Hay cierto conflicto. Si yo identifico, yo evalúo y yo mismo me pruebo, puede ser observada esta situación. Entonces, ahí donde se debe buscar liberar ese conflicto de interés para que auditoría no te observe y te diga, bueno, usted identifica, evalúa y usted prueba. ¿Qué certeza, qué certeza tenemos que usted está evaluando adecuadamente? Entonces, hay que empezar a ver cómo estructuramos ese tema de controles, porque muchas veces no hay una adecuada definición y más aún la organización no ve necesario de repente crear un área de control interno para que haga este ejercicio. Y aquí hay un comentario más. Riesgos llevaría el seguimiento de los planes de acción y de las incidencias. Bueno, en muchas organizaciones, Pedro, también tus comentarios, y la última pregunta que te incomodo, que te molesto ya, es, por ejemplo, nosotros siempre sugerimos que riesgo operacional haga un seguimiento de los planes de acción y evalúe la efectividad del plan de acción para realmente tener certeza si el plan de acción ha sido efectivo, ¿correcto? Pero en el tema de los controles, ahí podría haber un conflicto. Entonces, ¿qué se hace? Por lo menos en los casos que nosotros hemos visto, los riesgos claves que me generan controles claves, auditoría. Los riesgos que no son claves, a riesgo operacional. ¿No? Perdón, los riesgos que no son claves y tienen controles, digamos, no claves, o los controles vinculados a los riesgos no claves, a riesgo operacional. Porque obviamente
no puedo tener la expectativa de que auditoría incluya todos mis controles en su plan anual de trabajo. Si no, ellos tendrían que trabajar para mí. y es algo que a los auditores no les va a gustar. Claro, es justamente por eso que hablamos de alertas en el seguimiento, ¿no? Si yo tengo, insisto un poquito más por la parte de las incidencias, porque si yo logro controlar algo a nivel incidencias, difícilmente se convierte en evento de pérdida. Entonces, si yo señalo alertas sobre indicadores, no llegan a ser KPIs, por si acaso, ¿eh? Ni KPIs ni KRIs. Son K6. Esos son K6. No vienen a llegar. No llegan. Claro, por eso. No llegan a constituirse como tales. ¿Por qué? Porque al menos lo que yo hice, cuando hablan de quejas y reclamaciones, todo incremento por encima del 5% de quejas y reclamaciones en una determinada actividad era observado. Me llegaba la alerta. Entonces, me permitía a mí decir, ajá, seguimiento, controles. ¿Qué está pasando ahí? Se avisaba a la persona, al encargado del área o de las áreas, señores, está pasando esto, por favor, comenten. Hacían un comentario y de acuerdo a eso es que se pasaba a auditoría. La auditoría, ponlo dentro de tu programa de las próximas actividades que vayas a tener que hacer. Y eso es lo que funcionaba, ¿no? O sea, teníamos una sinergia con auditoría. La unidad de control interno, como tú bien dices, sí manejaba lo que eran los controles más fuertes, los clave. Sí, pues este tema de controles siempre es un tema que siempre genera chispa, porque obviamente en muchas organizaciones no hay áreas específicas de control interno. No quieren crecer en dotación de recursos y dicen, bueno, pues distribúyanselo, ¿no? Entonces riesgos hace algo, auditoría hace algo, pero lo importante es que hay que basar efectivamente, buscar evaluar la efectividad de los controles, ¿no? Y solamente nosotros estamos pensando en los controles operativos. ¿Y qué pasa con los controles de seguridad? Los controles tecnológicos. Bueno, decía, control de seguridad, seguridad de información. Controles tecnológicos, auditor de sistemas. Y los controles administrativos, y los controles legales, y los diversos controles que están dispersos en las aplicaciones de la empresa. ¿Quién se hace cargo de eso? Por lo menos uno dirá, bueno, si son controles de aplicativos, auditor de sistemas. Y si no hay auditor de sistemas, tenemos que inventar esos controles. No, hay una serie de situaciones en las cuales tenemos que tener bien mapeado cuál es el alcance de esos controles para evitar, obviamente, este tipo de problemas. Pedro, sí, dime. No, iba a comentar solamente que ahora, después del efecto pospandemia, tenemos que reevaluar todo. Sí. Tenemos que reevaluar todo, efectivamente. La estrategia, los modelos, porque ahora tienes que hacer auditorías a distancia o tienes que hacer evaluaciones de controles, pues, sin impactar al usuario, ¿no? Ya tus talleres han cambiado, tus metodologías de seguimiento han cambiado, entonces todo tiene que ser replanteado. Pedro, borrón y cuenta nueva. Exactamente. Pedro, muchas gracias por tu aporte. Siempre tu visión del entendimiento de la gestión de riesgos, pues es muy rica y siempre da un valor agregado. Te agradezco Pedro, por tu tiempo y bueno, la paciencia que has tenido al evento para que pues te duras un poquito más. Ya voy a pasar la posta a Manuel Irigoyen. Él es instructor